Bendiciones, excelente día para todos. Saludos a mis padres biológicos, mis padres espirituales, a cada hijo espiritual, a mis amados hermanos en la fe y a todo aquel que nos oye. Deseo puedan seguir pues recibiendo de lo que Dios nos entrega para bendecirles. Seguimos hablando de cuáles son las autoridades establecidas por Dios y cuáles sus funciones. Ya hemos escuchado y aprendido que las autoridades establecidas son, número uno, Dios, que es la máxima autoridad, nuestros padres biológicos, padres espirituales, gobernantes, reyes y todos aquellos que están en eminencia. Debemos someternos, respetar, honrar a nuestras autoridades biológicas y espirituales. Y algo que quiero recordarte es que todos tenemos nuestra propia autoridad, pero principalmente debemos someternos a una autoridad para que nosotros podamos funcionar en nuestra autoridad. Nuestros padres biológicos se encargan de educarnos, enseñarnos, se comprometen a ser responsables, que no nos falta nada. Ellos valoran nuestra responsabilidad, nuestra obediencia como hijos y velan por nosotros para que se realicen nuestros sueños. Ellos se sienten felices cuando nosotros como hijos cumplimos muchos de esos logros, ya sea una profesión, cumplir una meta pautada, entre muchas cosas. Así es un padre espiritual también. Además de dar información, de enseñarnos, se compromete a ser un verdadero padre. Un verdadero padre estará vigilante siempre en oración y se alegra cuando alcanzamos madurez. Igual sucede en el corazón de un padre biológico. Se alegra del bienestar de su hijo. Hay un mandamiento y una promesa muy hermosa, y es que la palabra nos dice que debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Tal vez hoy no tengas padres biológicos por la circunstancia que haya sido, pero quiero decirte que Dios te será por padre y tú serás a Él como un hijo. Y sabes algo muy hermoso, que Él promete que nunca quitará de ti su misericordia, siempre y cuando obedezcas y honres una autoridad establecida por Él. Es importante enfocarse en lo que es este diseño que Dios nos demanda. La palabra nos dice que el espíritu de adopción del Padre nos hace sus hijos. Y ese mismo espíritu es el que actúa a través de nosotros, las autoridades. ¿Para qué? Para guiar a otros en el camino correcto, el camino de la verdad. Hablemos un poco de las funciones o qué debe hacer un verdadero padre. Para hablar de ello, el fundamento se encuentra en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Lo que debe ser un verdadero padre espiritual en cuanto a su función, lo primero es desear dar a luz a sus hijos. Entonces vemos lo que dice el versículo 14. Esto nos habla de que Pablo los ganaba para Cristo a través de la enseñanza, en la forma y carácter con que les hablaba. Sigue diciendo el versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, 10,000 maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Eso es lo que hace un verdadero padre, estar siempre vigilante y con dolores de parto dar a luz a sus hijos. No solo los padres biológicos, cuando se unen, que se hacen uno en intimidad y tienen a sus hijos. Así también en lo espiritual se obtienen los dolores de parto para posteriormente obtener a nuestros hijos biológicos. Estos son engendrados a través de una semilla que es la palabra, a través de una palabra de fe, de amor, de gozo. Así como los padres biológicos siembran la semilla,
Así igualmente sucede con los padres espirituales. A través del Espíritu Santo se siembra esa semilla para que crezca, para que se forme y alcance la madurez necesaria en el Señor. Otra de las funciones que debe cumplir el Padre espiritual lo vemos en el versículo 16 de este capítulo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Una función de un padre espiritual es que éste debe duplicarse. Los padres espirituales son como una cadena, es decir, un patrón que se debe seguir. Los padres espirituales siempre van a desear, y nosotros como padres espirituales deseamos que nuestros hijos vean el compromiso que nosotros tenemos hoy en día y que lo sigan. Así como dice el versículo 17 de este capítulo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué le envía a Timoteo? Porque era su hijo, dice que era su hijo amado y fiel en el Señor. Un hijo es el que tiene el código genético de un padre y ellos son los que van a duplicarse porque siguen que un mismo patrón. Timoteo era un hijo fiel al llamado del apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Que él no negociaba ese diseño, él se sujetaba a la autoridad de Pablo. Otra función que vemos reflejada allí en el versículo 17 es que un padre espiritual debe delegar funciones a los hijos. Vemos en este versículo que el apóstol Pablo delegó a Timoteo, recordando el proceder de Cristo y las enseñanzas dadas a la iglesia por medio del apóstol Pablo. La palabra nos habla de 3 hijos espirituales del apóstol Pablo que estaban fundamentados en la enseñanza y él se comprometió con ellos como padre y los bendijo mostrándoles los diseños. ¿Quiénes fueron ellos? Ellos fueron Timoteo, Tito y Onésimo. Estos hombres nunca negociaron los diseños de autoridad. Ellos nunca se resistieron a una autoridad, a la autoridad de Pablo. Ellos fueron responsables con lo que se les delegó. Quiero decirte algo, que seas responsable con tus autoridades, ya sean tus padres biológicos, tus padres espirituales. Y quiero hablarle a los padres espirituales que me oyen y quiero decirte de parte de Dios que delegues funciones, que delegues de responsabilidades a tus hijos. No importa si tu hijo se equivoca, recordemos que muchas veces nosotros nos hemos equivocado, pero es la gracia y el favor de Dios que nos ha ayudado. Debemos entender que este es un ambiente seguro donde nuestros hijos van a crecer con la madurez que Dios desea que ellos alcancen. Otra función importante que los padres deben esforzarse a cumplir es que debemos deleitarnos en nuestros hijos, hablándoles con amor, corrigiéndolos con amor. Esto lo vemos aquí también en este capítulo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 21, donde el apóstol Pablo hace 2 preguntas. La primera dice, ¿qué quieres? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pues Pablo siempre habló con amor, corrigió con amor. Hoy vemos que muchos padres lo vemos en el ámbito biológico y, ¿por qué no muchas veces en lo espiritual? Vemos que padres corrigen con ofensas, golpeando con palabras, menospreciando a uno que otro hijo, haciendo comparaciones con el hermano, trayendo resentimiento y amargura de espíritu a la vida de sus hijos. Obedezcamos la palabra. La función del padre es corregir con amor, teniendo dominio propio al momento de hablar. Primera de Tesalonicense, capítulo
2, versículo 7, nos habla el apóstol Pablo. Le habla a su hijo Onésimo con amor. Escuche esto. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vemos que Pablo nunca vio a sus hijos como recursos que se usa y luego se desecha. Vemos en esa línea expresiones de amor. El apóstol Pablo amaba a sus hijos. Por eso te recuerdo que un padre ama, habla con amor, corrige con amor. Un padre siempre desearás, escucha, hijo, un padre siempre desearás que crezcas, que te dupliques, que avances, que madures, que creas que eres valioso para él. Yo quiero hablarle también, tomar un corto tiempo y decirle a mis hijos espirituales, a mis hijos de acá de Anzoátegui, de la iglesia Linaje Real, el Tigrito, que deseo que crezcan, deseo que avancen, que se dupliquen. Quiero recordarles que son valiosos para este ministerio, son importantes para mí. Y bueno, quien les habló, la pastora Stephanie de Rojas, y recordarte que somos una generación de fe, somos linaje real. Bendiciones.